Hola a todos, bueno, bienvenidos a este segundo episodio, a este segundo capítulo en realidad del curso de inteligencia emocional. Lo primero que quería preguntarles a todos aquellos que lo están haciendo es cómo les fue con respecto al trabajo del registro emocional. Nosotros en el primer capítulo estuvimos viendo todo lo que tiene que ver con las emociones básicas, emociones sociales, qué son las emociones y por qué lo armo de esta manera el curso, porque es muy difícil que podamos hablar de lo que es la inteligencia emocional si no tenemos claro o no tenemos unas nociones básicas al menos de qué es lo que decimos cuando hablamos de emociones. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se está hablando de emociones en la calle, en la vida diaria, en el trabajo, en la familia, en las relaciones, pero muchas veces no sabemos bien lo que es. Entonces, para empezar a tener inteligencia emocional, para empezar a meternos en este capítulo, en este episodio de este curso, tenemos que tener en claro mínimamente la piedra fundacional que son el hablar de las emociones. Entonces, la pregunta está referida a si pudieron hacer el registro, si costó alguna de las columnas, o sea, si costó más el pensamiento que la emoción, si pudiste tomarte 5 minutos para hacerlo o directamente, bueno, no tuviste el tiempo o no se pudo o te pareció que por ahí no era necesario. Pero los ejercicios posteriores, por eso hay una semana entre cada uno de los episodios o de los capítulos, es para que uno pueda llevar a la práctica aquello que está vivenciando teóricamente. Este es un curso teórico-práctico, teórico porque tenemos los videos que apoyan la práctica, ¿no? Entonces, con la teoría después nosotros intentamos llevarlo a nuestra vida, porque si no, no tiene sentido ningún tipo de curso si queda solamente en algo teórico. Bueno, aprendí lo que son las emociones, aprendí lo que es la inteligencia emocional, pero después no lo puedo llevar a vivenciarlo en mi propia vida. Acá la idea es que uno pueda trabajarlo con uno mismo, con los demás también, pero por aplicarlo, que sea aplicable. Por eso intento explicar lo más fácil que se pueda. Y tenemos en el último capítulo, en el último episodio, una conversación cara a cara, ya sea por Zoom, por videollamada, para que podamos, más o menos 30 minutos, para que podamos sacarnos todos los tipos de dudas que tengamos que son aplicables a nuestra vida. Entonces, tuvimos el primer episodio en donde hablamos de emociones. Vamos a tener este episodio y el que viene, que son los 3 antes de llegar al cuarto, que es el capítulo donde nos encontramos cara a cara, el que quiera, un rato para poder ver, me costó esto, me salió esto, y tener una devolución que puede ser, que es más personalizable, no más personalizada. Entonces, hablamos de emociones, espero que haya quedado claro. Ahora tenemos cuáles son los componentes de la inteligencia emocional. Cuando hablamos de inteligencia emocional, nos referimos a poner la inteligencia, o sea, la razón, parte de ese cerebro racional que hablábamos, a la propia emoción, que es más visceral, que, como hablamos en el primer capítulo, es sorpresiva, que aparece cuando quiere, que dura cierto tiempo, que son imprevisibles y que nos tienden a la acción. Habíamos dicho que ninguna emoción es buena ni mala por sí misma, sino que nos llevan a algún tipo de acción. Después la acción puede ser buena o la acción puede ser mala, dependiendo de cuál es el hecho en sí. Primer punto, primer componente de la conciencia, de la inteligencia emocional, que es la conciencia de uno mismo. Cuando hablamos de la conciencia de uno mismo, tenemos que referirnos a una frase que ha dicho un gran filósofo, Sócrates, que es: conócete a ti mismo. Esto está obviamente relacionado con lo que veíamos en el capítulo primero, todos están relacionados entre sí, porque si yo no puedo tener la conciencia propia de mis propios actos, de mis propias emociones, de mis propios pensamientos, va a ser muy difícil que pueda pasar al segundo punto de la inteligencia emocional, que es el autodominio. Primer punto, piedra fundacional de la inteligencia emocional. Ahí se basa toda esta teoría. Tiene que ver con poder conocerme a mí mismo. Pero me pueden preguntar, bueno, ¿pero qué es conocerme a mí mismo? Yo soy así, ejemplos que siempre pongo.
no, bueno, no sos así. Puede ser que estés así de determinada manera en este tiempo, pero no viniste determinado por un gen que diga que sos irascible o que sos miedoso, ¿no? Puede haber tendencias, obviamente, pero lo importante es conócete a ti mismo. Es el poder ser consciente en el momento de mis propias emociones. Y esto se trabaja terapéuticamente, se trabaja en proceso, no es que, bueno, yo ya sé lo que es la conciencia de uno mismo, sé lo que es la inteligencia emocional y a partir de ahora ya tengo pleno registro de mis emociones y de mis pensamientos, de mis actos. No, por eso yo doy una semana, más o menos, entre episodio y episodio, porque si lo pudiste hacer, si pudiste aunque sea registrar una situación, si pudiste registrar la emoción a las emociones que pasaban, los pensamientos y los actos, ahí ya tenemos más trabajo, porque estos ejercicios de registro que yo doy son los que nos permiten tener la conciencia de uno mismo. Entonces, cuando definimos conciencia no estamos hablando de control. Cuando hablamos de control, estamos refiriéndonos a que el control es por miedo. Pongamos un ejemplo de una sala de terapia intensiva donde está llena de aparatos y de controles para monitorear a esa persona que lamentablemente está en una situación de vulnerabilidad física por una enfermedad. Entonces las máquinas controlan que nada se salga de los estándares donde tienen que estar los números para que no muera esa persona. Entonces eso es control. Conciencia es diferente. Cuando hablamos de conciencia es la posibilidad de poner luz donde hay oscuridad, es la posibilidad de ver donde no veía. Imaginémonos un cuarto a oscuras donde nunca entraste, ¿no? Un cuarto nuevo, una habitación nueva donde no entraste nunca, pero está todo oscuro. Vas a entrar a ese cuarto con todo apagado y vas a ir como medio tanteando, porque no sabes qué es lo que hay. Nunca entraste. Entonces, si en ese cuarto, en una de las esquinas, habría un velador y ese velador se prende, ahí tenemos conciencia de ese espacio, porque a través de la luz que se prendió, yo puedo ver lo que hay en ese espacio, puedo ver si hay basura, si hay suciedad, si está limpio, si hay un sillón, si hay revistas, si hay algo, independientemente de lo que sea. Esto es la conciencia, poner luz donde estaba oscuro. Pero ¿cómo eso que tiene que ver con la inteligencia emocional? ¿Qué tiene que ver con la mente? Me podrían preguntar. Tiene mucho que ver, porque nuestra mente, nuestro aparato psíquico, es mucho porcentaje, dentro de un 100%, mucho porcentaje inconsciente. Lo inconsciente, definido desde el psicoanálisis, freudianamente, se llama inconsciente. Definido por otros autores, como por ejemplo Jung, es la sombra. Es aquello oculto, lo cual no tengo acceso desde mi conciencia, desde lo que yo puedo conocer y ver. Entonces, a partir de estos ejercicios, a partir de la conciencia de uno mismo, intentamos empezar a reducir el porcentaje de ese inconsciente. Obviamente que para que eso pase, y si nosotros queremos ir en profundidad a lo que nos pasa en nuestros subsuelos psíquicos, uno tiene que hacer un proceso terapéutico porque nadie puede descifrar su inconsciente solo. Para eso estamos nosotros, para ayudar en ese camino. Pero con estas técnicas uno puede empezar a ser consciente de uno mismo. Entonces, primer punto, volvemos, conciencia de uno mismo. Conocete a vos mismo. Es la piedra fundacional. Y el conocete a vos mismo entran. ¿Cómo son mis maneras de reaccionar? Cuando me dicen algo que no me gusta, reacciono siempre de la misma manera. ¿Cómo son mis actos? ¿Son actos que son impulsivos? ¿Son actos que evitan situaciones? ¿Son actos que ante una decisión que tomar lo pienso bien, lo razono, busco información? ¿De qué manera lo hago? Y muchas personas cuando uno está en una consulta y pregunta por esto, las respuestas generales son no sé. No tengo idea, me estás preguntando esto, nunca me lo pregunté. ¿Cómo reacciono? No sé, qué sé yo reacciono de esta manera. Cuando me dicen algo que no me gusta, reacciono y grito. O cuando me dicen algo que no estoy de acuerdo, me voy y pego un portazo. Bueno, esos son mecanismos que fueron construidos en algún momento de la vida de cada uno de nosotros y que están ocultos. Como todo mecanismo, actúan de manera automática. Por eso, a partir del trabajo con uno mismo,
todo eso que está oculto empieza a salir a la luz. Empiezo yo a ponerle como un foco, como una cámara, como una luz para verlo y empezar a desarmarlo. Imagínate la siguiente situación. Nuestra vida psíquica es como una obra de teatro. Aparecen personajes, aparecen escenarios, aparecen máscaras, aparecen distintos tipos de paisajes o de vestuarios. Nosotros vamos constituyendo en nuestra cabeza distintas obras de teatro para las cosas que nos pasan en la vida, ¿no? Entonces, imagínate que el actor principal de esa obra sos vos, salís al escenario, hay gente mirándote y hay un personaje que aparece en esa escena todo el tiempo, que el público puede verlo, pero que vos no, que vos ni siquiera sabés que está ahí. Entonces viene y vos estás, por ejemplo, haciendo un monólogo, un stand-up o algo, en la imagen esta de la obra de teatro, y viene y te cachetea, te pega, y vos no ves nada, pero el público sí lo ve. ¿Qué sería este ejemplo? Hace referencia a nuestros actos que los demás pueden ver y te dicen, che, pero ¿por qué reaccionás de esta manera? O ¿qué te pasa? O siempre lo mismo, entre otras cosas. Y uno dice, no, pues yo no tengo nada que ver. Yo no, sos vos, la culpa es tuya. Es lo que nos sale principalmente a todos. La culpa es del otro, lo que se llama en psicología proyección. Yo no reconozco en mí lo que me pasa y la culpa siempre es del otro. La responsabilidad siempre es del otro, yo no tengo nada que ver. Bueno, ahí hay una gran inconsciencia. No me conozco a mí mismo, no sé lo que me pasa y tiendo a justificarme con todo lo que sucede porque el otro es responsable de lo que a mí me sucede. Proyección. Entonces, en esa obra de teatro, ese personaje sería en lo que yo le estaba contando de los mecanismos. Aparece el mecanismo donde tengo que tomar una decisión y tengo tres formas de tomar una decisión. Tres maneras, escuchen bien. La primera manera es impulsiva, resuelvo a través de lo que me pasa, del sentimiento, resuelvo rápidamente, impulso. La segunda es evitando, me voy, una conversación que no me gusta, pego un portazo, me fui, etc. Tercera forma, la que mencionaba hace un rato, busco información, dejo la emoción de un lado y pongo la racionalidad, sería la toma de decisiones de manera funcional o adaptativa. Entonces, en la conciencia de uno mismo, pregúntate, ¿cómo tomo decisiones? Pregúntate, ¿cómo reacciono ante algo que no me gusta? Pregúntate, ¿cómo soy con mis compañeros de trabajo? Pregúntate, ¿cómo resuelvo situaciones adversas? Y si obtenés muchos no, o no sé, que es la respuesta típica cuando uno no se trabaja, porque el trabajo interior remite a me está pasando algo que no sé qué es y quiero ayuda porque solo no puedo, remite a una humildad. Humildad viene de humus, de hacerse uno con la tierra, de hacerse humilde, justamente. Entonces, lo importante es esto, cómo sos en estas situaciones. Viéndote como sos en estas situaciones, es empezar a conocerte. Y muchas veces uno se empieza a conocer por el reflejo del otro. El reflejo del otro sería lo que ese público en la escena de teatro nos devuelve. Abucheos, nos tira con algo que tienen en la mano o nos aplauden, ¿no? El aplauso simbolizaría que estamos actuando de una buena manera. En cambio, el otro simbolizaría que hay algo que desde nosotros no está funcionando bien. Pero acá te invito a que dejes de lado los pensamientos que pueden pasar, que es, pero el otro me hizo, pero el otro me dijo. Bueno, sí, eso está. Pero el trabajo lo estás haciendo con vos. Uno no puede intentar modificar al otro a menos que ese otro, esa otra persona diga algo me pasa, voy a hacer un trabajo interior, voy a consultar a un terapeuta, voy a hacer un curso, voy a hacer lo que sea, pero algo voy a hacer porque hay algo que no estoy pudiendo manejar, que a todos nos pasa y a todos nos suceden situaciones donde no podemos manejar cuestiones por estos mecanismos que se van creando, por un montón de cosas. Entonces, recapitulando, conocerse a sí mismo, esta frase que trae Sócrates hace muchísimos años, fíjense de dónde viene esto, la conciencia de las propias emociones, y como hablaba al inicio, es en proceso. Cuando uno empieza a trabajar esto, al principio no sale, así que no te frustres si no te sale, porque por eso el primer capítulo habla de las emociones, de poder saber cuáles son las emociones básicas para categorizarlas, para ver dónde entran. Porque si yo no tengo idea de lo que es una emoción, no voy a poder registrar nada. Entonces, por eso está pensado de esta manera. Entonces, ser consciente de las propias emociones es en proceso, es como un hábito. Es como que vos quieras ir, salgas a correr todos los días y ya quieras
correr una maratón de 42 kilómetros, ¿no? Vas a tener que salir a entrenar y por ahí entrenar muchos meses para poder tener la resistencia, para poder tener el ritmo, para poder tener la cabeza también sólida para correr tantos kilómetros. No es que ya una vez fui a entrenar y ya corro 42 kilómetros. No, te vas a quedar al inicio de la carrera muy probablemente porque no vas a poder soportarlo. Esto es lo mismo, esto es en proceso. Bueno, hoy intento registrar, bueno, no me salió. Lo que yo siempre le digo a los pacientes es intentar ir al registro donde hay un cambio de ánimo. ¿Qué me refiero con cambio de ánimo? Uno viene normal, si querés alegre, y de pronto algo en mi ánimo cambió y se fue para lo opuesto. Ahí hubo un punto de inflexión. Yo venía de una manera, algo sucedió, empecé a estar de otra. Cuando puedo detectar que ese punto de inflexión está, ahí pongo todas mis cámaras para ver qué sucedió. Pongo la conciencia, pongo la luz, agarro la linterna o el velador y lo pongo en mi cabeza para decir, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? No, tal situación, lo otro, pero es el otro de la culpa, corre al otro, vuelvo. ¿Qué pasó? ¿Qué emoción tengo? Primer punto. ¿Qué emoción estoy sintiendo? Me enojé. Bueno, y ahí empieza todo el recorrido que está en la tabla que tienen adjunta en el primer capítulo. Conciencia de uno mismo. Y cuando hablamos de conciencia de uno mismo, he estado hablando todo el tiempo de un concepto que le vamos a poner nombre ahora, que tiene que ver con el testigo observador. ¿Qué es el testigo observador? Es aquel que no juzga lo que está sucediendo. Por ejemplo, venías con determinado ánimo, como hablábamos recién, un ánimo positivo o normal, que no te traía mayor problema, y de pronto algo sucedió, interior o exterior, y cambió mi ánimo y me puso mal, depresivo, triste, enojado, lo que quieras. Si yo en ese momento puedo ser consciente, voy a estar siendo testigo y observador. El tema es que la mayoría de las veces pasa que ese testigo juzga. No me debería estar pasando esto. No me debería enojar. ¿Por qué tengo miedo? Soy un tarado, soy un tonto. Etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que quieran agregar. Que son los cuentos que nos contamos. Entonces, el testigo observador no juzga. Porque si estoy juzgando, le estoy dando un valor positivo o negativo a la emoción que estoy sintiendo. Volvemos al capítulo 1. No hay emociones buenas ni malas. Son alarmas que aparecen cuando algo sucede interior o exteriormente. Entonces, si yo lo estoy juzgando y diciendo esto no me debería pasar, ya me estoy condicionando. Porque si esto no me debería pasar, hay que ver, soy omnipotente, ¿por qué no me debería pasar a mí? No puedo experimentar emociones. Bueno, hay un montón de cosas que pueden estar encubiertas por detrás. Y lo importante acá es, el testigo observador no juzga. El testigo observador solamente observa como si estuviera observando un río donde el agua corre. Y no digo, qué bueno el río, qué rápido que va hoy, o digo, qué mal que el río hoy está calmo. Solamente observo. Entonces, para poder entrar en la conciencia de uno mismo, tengo que utilizar ese testigo observador. ¿Y es fácil? No, no es fácil, porque tengo que imaginarme, por ejemplo, el testigo observador, si yo ahora hago este ejercicio en vivo y en directo en este video, yo me tendría que visualizar como alguien que se está viendo a él mismo hacer esto, ¿no? Y sin juzgarse, ¿no? Qué bien esto, ¿no? Qué mal, ¿no? Qué bueno, ¿no? Qué malo. No, observando. Me salgo de mí un segundito para ponerme en observador de yo que estoy acá y me miro, ¿no? Y no digo ni qué bien ni qué mal, solamente observo sin ningún tipo de valía ni ningún tipo de valor. ¿Por qué? Porque me condiciono o me determino a la hora de poder hacer este ejercicio. Entonces, testigo observador para poder empezar a aplicar el primer punto, el primer componente de la inteligencia emocional, que es la conciencia de uno mismo. Y dentro de la conciencia de uno mismo tenemos otro concepto muy importante que tiene que ver con la libertad interior. No exterior, libertad interior. ¿Qué sería la libertad interior? Que independientemente del suceso que estamos viviendo en el afuera o en el adentro, yo puedo ser libre de esa situación. Puedo ser libre de actuar conscientemente de una manera adaptativa y funcional ante lo que sucede y no ser preso, no libre, de mis emociones. Ahí radica el concepto de libertad interior. Ser libre, distanciarme, no estar dependiente de la emoción del momento que se gesta por determinada situación o lo que suceda.
que no siempre la situación tiene que ser externa. Esto es como cuando un paciente llega a la consulta y te dice, no pasó nada esta semana, no tengo nada que hablar. Sí pasó. No pasó nada, no tuve ningún problema grande. Las personas muchas veces piensan que para hablar de sí mismas tienen que tener un problema grave. Obviamente que cuando hay un problema grave hay más que hablar. Pero si eso no sucede, tenés para hablar un montón, porque de sesión a sesión generalmente pasaron 7 días y hagan la cuenta de cuántos minutos y segundos tiene todos esos días y estás conviviendo con vos mismo. Entonces, como estás conviviendo con vos mismo, pasan un montón de cuestiones, porque hemos visto que las emociones aparecen cuando quieren. Y no es que aparecen deliberadamente, aparecen de la manera en cómo estamos pensando. Entonces, si vos podés conocer tus pensamientos, vas a poder dominar tus emociones, que ese es el otro punto importante, pero siempre empezamos por la parte de la emoción. ¿Por qué? Porque es lo que puedo sentir en el cuerpo, es lo que puedo vivenciar. El pensamiento es mucho más abstracto, como decía en el capítulo número 1. Entonces, la libertad interior, volviendo, es la capacidad de no ser dependiente de la emoción de turno o del momento que me está sucediendo. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos conócete a ti mismo, testigo observador, libertad interior. Y vamos a ver que hay diferentes estilos para afrontar o responder a las emociones que se nos generan. Sabiendo que las emociones se nos generan por la manera en la que estamos pensando, inequívocamente. Aparecen por nuestros pensamientos. Que obviamente, siempre esto es la generalidad. Si tenemos, por ejemplo, una mujer que está en su periodo de cada mes menstrual, obviamente hay un conjunto de hormonas que se van a alterar y se va a haber mucha más sensibilidad a esos pensamientos que por ahí en otro momento puede discutir o puede tratar de que no generen emociones con actos después negativos. En esa sensibilidad es uno más permeable, ¿no? O en situaciones también difíciles con mucha carga o contenido de estrés. Estamos hablando en una generalidad. Entonces, diferentes estilos para enfrentar las emociones o para afrontar las emociones. El primero es ser consciente de sí mismo, que es lo que veníamos hablando. Parece una redundancia, claro, sí, pero es uno de los estilos de afrontamiento. Si yo puedo ser consciente de mí mismo, puedo tener una buena salud psíquica, puedo estar seguro, puedo poner límites, puedo ver con optimismo y ser positivo de la vida, porque me estoy conociendo a mí y conozco mis mecanismos, conozco ese personaje que entra en la obra de teatro que estaba oculto, lo puedo ver, puedo decir, ok, ahí va a venir. ¿Qué sería esto? En una situación donde, por ejemplo, socialmente se genera una discusión, uno ya cuando está en ese momento in situ puede verse que me voy a enojar. Me voy a enojar porque hay algo que considero injusto. Entonces, tomo una decisión con respecto a eso. Puedo trasladar mi pensamiento a palabras, pero de una manera tranquila, amorosa y respetuosa, porque estoy frenando la emoción. La estoy frenando la emoción. Porque ya la vi venir. En cambio, si yo no soy consciente de mí mismo, vomito todo eso que me pasa. Insisto, esto es en proceso. Uno puede tener distintos estadios de conciencia de sí mismo y lo que más cuesta de tener conciencia de uno mismo son aquellas actitudes que se generan como consecuencia de nuestras heridas más profundas que todos tenemos por algo. Entonces ahí cuesta más, hay que ponerle mucho más ojo. Segundo, se llaman los sumergidos, ¿no? Son personas que se sienten como empantanadas, como encalladas en sus propias emociones y no tienen la capacidad de liberarse, ¿no? Ya sea porque se sienten abrumados, no pueden salir. Bueno, entonces ante estas emociones me quedo empantanado, abrumado en ella, en la emoción, y estoy iracundo o triste o miedo, etc. No puedo salir, no tuve todavía los recursos para poder salir de ese estar sumergido en la emoción. Es como que estoy en el fondo del océano y no sé nadar. Bueno, tengo que adquirir los recursos para poder salir de esa agua turbulenta que me tiene sumergido. Y el tercer punto tiene que ver con el aceptador, el que dice, yo soy así, estoy resignado. Yo me enojo cuando me dicen algo que no me gusta,
yo me entristezco cuando hay algo que no sale como yo quiero, o yo tal cosa. Soy miedoso, soy así. No, nada me va a cambiar. Son lo que llaman los aceptadores, pero no es un aceptador positivo, porque el aceptador positivo lo que dice es, ok, me pasa esto, lo veo, no lo puedo manejar yo, voy a pedir ayuda. Eso es un aceptador positivo, ¿no? Alguien que tiene la capacidad de ser consciente de sí mismo, de que no puede con una situación y pide ayuda. Entonces, volviendo a los tres. Primero, consciente de sí mismo es el que buscamos generar, ¿no? Segundo, sumergido, es el que está abrumado y no puede salir. Tercero, el que acepta, se resigna como aparentemente es. Hay toda una distorsión en esa manera de pensar. Y llegamos, antes de pasar al segundo punto, a que la introspección es el elemento fundamental para tener conciencia de uno mismo. ¿Qué nos referimos con introspección? Bueno, la capacidad de tener un viaje hacia el interior, saliendo de los estímulos de la vida cotidiana del afuera, para revisarme a mí mismo. Y es algo que requiere voluntad. Sí, es algo que requiere voluntad, es algo que requiere ganas, es algo que requiere tiempo. Aunque sea 10 minutos diarios. ¿Querés 20? Bárbaro. ¿Por qué? Si nunca lo hiciste, 10 minutos diarios es una locura, es un montón. Se empieza, como hablamos siempre, en progresión o en proceso. Ok, dale 2 veces por semana 10 minutos. Y después de a poco vamos aumentando. Porque uno lo que tiende a hacer es, hay algo que no quiero ver en mi interior, es un trabajo que tengo que hacer, porque trabajar interiormente es un trabajo. Entonces, parece una redundancia, pero es un trabajo porque necesito poner mano de obra mía, propia. Y la introspección viene a funcionar como este elemento fundamental para ir hacia adentro. Insisto, requiere voluntad, ganas, constancia. Es más fácil ponerse a ver una película, es más fácil estar en el afuera, es más fácil agarrar el celular, es más fácil en las redes sociales. Pero esto es un proceso de trabajo interior que te va a permitir a corto plazo entrar en tus pantanos psíquicos para a largo plazo conquistarte y gobernarte. Segundo punto. Primer punto de la inteligencia emocional o primer componente, conciencia de sí mismo, piedra fundacional. A partir de esto vienen todos los demás encadenados. Segundo punto, vamos a hablar del autodominio emocional o el autogobierno, ¿no? Autodominio emocional o autogobierno. Y cuando hablamos de esto nos referimos a ser capaces de soportar las tormentas emocionales o los asaltos emocionales que nos agarran, en lugar de ser esclavos de esas emociones. Fíjense que en esta frase que mencioné, o en este texto que mencioné, o en esta reflexión, tenemos varios puntos. Entra la libertad interior, entra la conciencia de uno mismo, entra el punto que estamos viendo, el autodominio. ¿Por qué? Porque soy capaz de soportar las tormentas. Veo que viene la tormenta, no es que me agarra la tormenta encima, conciencia de uno mismo. O los asaltos emocionales. En lugar de ser esclavo de la pasión, soy libre interiormente de lo que me sucede por algo que se generó. Entonces ahí tenemos condensados o juntitos varios conceptos de los que estuvimos hablando. Y cuando hablamos de este manejo emocional, vamos a referirnos, para darle un correlato histórico, a que hablamos de la templanza, ¿no? La templanza es un concepto que refiere a el dominio emocional. Y nos remite, como les decía históricamente, a la antigua Grecia, donde Sofrosina era una diosa que era la personificación de la moderación, de la discreción y del autocontrol. Traigo esta imagen. Obviamente los griegos adoraban muchos dioses, Zeus, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esto no es nuevo. Cuando hablamos de... Fíjense, primer punto hablamos de Sócrates, filósofo de la antigüedad griego. Segundo punto, hablamos de otra diosa, otra, en la mitología griega, otra imagen. Esto viene hace un montón. El tema es que aparentemente recién ahora, o sea, con la investigación científica, esto se puede llevar a lo concreto de decir esto funciona de esta forma y tenemos números para respaldarlos y no es algo de un pensamiento o una opinión de algún pensador o filósofo. Es importante este punto, ¿no? Entonces, templanza, autodominio, autocontrol. Y el objetivo de esto es no eliminar las emociones, no hay que eliminarlas, no hay que suprimirlas, hay que intentar equilibrarlas. No podemos eliminar una emoción sería como cortarte un brazo,
o cortarte un pie, una pierna. No las podemos eliminar. Todas están. Y como todas están, es importante que podamos ver que son todas importantes. Por eso no hablamos ni de buenas ni hablamos de malas. Hablamos de que nos generan una acción buena o mala dependiendo de lo que hayamos hecho. Pero lo importante es no la suprimamos. No puedo suprimir el enojo, no puedo suprimir la tristeza, no puedo suprimir el miedo, porque eso después, como un boomerang, va a volver potenciado en alguna sintomatología. Todo lo que reprimes vuelve más fuerte, vuelve con más intensidad y vuelve de una manera complicada, o sea, a través de la expresión de un síntoma. No reprimas, pero tampoco la liberes como un loco. Entonces no reprimo, el psicólogo me dijo que no reprima el enojo y salgo puteando a todo el mundo o insultando a todo el mundo. No. Me dijo que no reprima el miedo, entonces estoy tirado en la cama 24/7. No. Para eso hay un espacio de trabajo en el caso de que sean emociones muy exponenciales, pero en la cotidianidad, donde no hay un trastorno por detrás, es poderlas expresar de una manera funcional, poderlas expresar de una manera buena, poderlas expresar de una manera donde salga hacia afuera, pero moderadamente. Bueno, estás enojado porque algo sucedió y querés decir algo. Si yo soy consciente de mí mismo, primer punto, freno la emoción, le pongo el freno de mano a la emoción, transmito lo que me pasa de una manera moderada y esa carga de ira después la puedo expresar en mi soledad agarrando un cuaderno y escribiendo todo lo que me pasó, yendo a correr, soltando la voz. Hay ejercicios de terapia corporal para poder soltar la expresión, siempre en un ambiente cuidado, un ambiente donde uno no le haga mal a un otro. Siempre es esto. Es un axioma, es una regla, es una condición. Entonces, las emociones se liberan de manera cuidada, de manera coherente y de manera respetuosa para con el otro. Obviamente que a veces que nos van a agarrar asaltos emocionales, que a todos nos pasan, y uno sin querer lo expresó. Bueno, ahí uno pide disculpas, pide perdón y se trabaja a sí mismo y listo. O sea, no es que vamos a ser perfectos, para nada, nadie pide perfección, pedimos conciencia que es diferente. Entonces, cada emoción tiene un valor y tiene un significado, porque es la alarma que vimos en el primer capítulo. Entonces, si es una alarma, vos no podés apagar o suprimir o cortar la alarma de la nafta en tu auto, porque te vas a pensar que tenés nafta, vas a hacer un viaje y te vas a quedar en la mitad de la ruta porque hubo una falsa alarma. O sea, no sonó ni se prendió la luz de que te faltaba combustible. Entonces, no la podés suprimir. Cada una tiene su valor. A veces pasa que uno entiende y dice: suprimo, corto, reprimo. No, eso psicológicamente es un gran error y daña mucho. Todo lo que hacemos en nuestra vida, en el día cotidiano, en el día a día, es un intento por dominar todos nuestros estados de ánimo. Para eso existe nuestra profesión, para eso existen las personas que hablan de motivación, para eso existen un montón de publicaciones por las redes sociales e internet hablando del ánimo, por eso en la televisión también le dan lugar a esto, porque es la base. Y si uno mira el mundo haciendo un análisis de cómo está, cada uno tendrá su propio análisis, puede ver que, los números lo dicen, epidemia de depresión para el 2020, que es lo que se está viviendo, números altísimos con respecto a la prevalencia de ansiedad y la prevalencia de depresión en distintos países, entre otros trastornos, ¿no? Entonces, estos son datos objetivos, no es que uno lo piensa, sino que, qué está sucediendo con respecto al mundo mental, con respecto a la salud mental de todos nosotros. Por eso estamos hablando que todo lo que hacemos, o la mayor parte de lo que hacemos, para no poner conceptos absolutistas, es por intentar dominar nuestros estados interiores. Y cuanto mayor conciencia de uno mismo uno pueda tener, cuanto mayor autodominio emocional, mejor va a ser esto que estamos diciendo. Entonces, el arte o la capacidad de serenarnos o calmarnos a nosotros mismos en esas tormentas es fundamental para nuestra vida, es fundamental para nuestros vínculos, es fundamental para relacionarse con los demás, es fundamental para poder progresar en lo que uno quiera hacer en su propia vida o los objetivos que tenga.
ejemplos de desregulación emocional o ejemplos donde los embates interiores psíquicos aparecen y no hay autogobierno o autodominio, los trastornos de ansiedad, las depresiones, los ataques de ira. Estamos hablando ya de trastornos, no estamos hablando de que algo se va de los parámetros aceptables y normales y termina siendo para el ser humano que lo está viviendo un padecimiento, termina siendo disfuncional para su vida y obviamente necesita atención profesional. Pero después puede ser que alguien no llegue a tener un trastorno, pero tenga reacciones donde le cuesta convivir con las otras personas. Y ahí también se necesita un trabajo. Entonces, todo lo que estamos hablando es el intento por modificar nuestros estados interiores de ánimo, a menos que una persona haya tenido una crianza muy saludable, a menos que una persona tenga un temple interior muy fuerte, que sea muy despierto y consciente. Bueno, lo hace propiamente dicho esa persona y puede haber casos donde esa situación puede suceder. También este segundo punto del autodominio o el gobierno emocional, nos referimos a un concepto importante, que es la demora de la gratificación que yo me pongo. Lo paso a explicar fácilmente. En la cultura que estamos viviendo, donde todo es ya, todo es rápido, todo es para ayer, todo es placer inmediato, publicidades en los trabajos, en la televisión, en las redes sociales, todo tiene que ser ya. Llame ya, entre otras cadenas que tienen ya. Todo es ahora, todo es automático, vos no hagas nada que te van a venir las cosas y la gratificación es inmediata. Bueno, el autodominio o el manejo emocional lo que intenta generar es que uno no busque la gratificación inmediata y que puede tener entre el estímulo que uno quiere y esa gratificación, o sea, ese placer resultante, que en el medio pueda poner un tiempo, que no tenga que ser ya. Lo paso a bajar más fácilmente. Un niño chiquito pasa por un kiosco de golosinas y le pide a la madre o al padre que quiere un helado y el padre o la madre no se lo compra en ese momento, que la reacción típica es que se enoje, que haga un berrinche o que llore. ¿Por qué? Porque el niño todavía no tiene los recursos para poder demorar la gratificación, que sería, lo vas a comer mañana. Entonces, bueno, lo como mañana. No, lo quiero comer ya porque eso me trae placer. Porque el chocolate me genera dopamina, porque cerebralmente se activan un montón de químicos, etcétera, que me generan placer. Y yo lo quiero ahora. Bueno, el autodominio emocional lo que hace es regular eso, que no sea para allá, que no sea para este momento justo, sino que pueda demorarlo, que pueda decir, ok, lo voy a hacer mañana, que no me comporte con el correlato emocional de un niño que todavía no tiene los recursos, sino que pueda decir, a través de este aprendizaje, gobierno esa gratificación que quiero ya, espero, y a partir de eso voy a ser consciente de uno mismo, voy a ser testigo observador, voy a dominar mis emociones, voy a dominar mis estados de ánimo, voy a dominar las tormentas que me suceden sobre la piedra fundacional que es el autodominio y sobre la gran piedra fundacional que es la conciencia de vos mismo. El tercer punto que vamos a ver es el de la motivación. Recordemos, teníamos conciencia de uno mismo, autogobierno o autocontrol emocional. Pasamos al tercer componente o el tercer punto de la inteligencia emocional, que es la motivación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de motivación tenemos que entender bien a qué hacemos referencia con el mismo, ¿no? Cuando hablamos de este concepto, tenemos que entender que viene de motivo, de tener un motivo hacia algo. Son las razones de la conducta. Y entran dos preguntas ahí: el por qué lo hago y el cómo lo hago o de qué manera lo hago. Es un motor, implica que vamos a tener una acción a llevar a cabo, un impulso nos va a dar este motivo para llevar a cabo acciones. Ponete a pensar en tu vida particular, en algo que justamente te motive. Si algo te motiva, te va a llevar a la acción, a poder ejecutarlo, o es lo esperable. Obviamente puede haber barreras psicológicas o trabas emocionales que no permitan que eso suceda, pero estamos hablando del tercer punto, que es la motivación. Entonces, razones de la conducta, de por qué
y cómo, le podemos agregar para qué también, y podemos definirlo a la motivación como un proceso interno justamente que impulsa al individuo, a la persona, y este impulso se relaciona con algún evento externo, o sea, porque es algo que queremos llevar a la acción, que es algo que queremos llevar a su consecución. La motivación, tercer punto de la inteligencia emocional. Vamos a decir que es dinámico. ¿Por qué? Porque la motivación puede ser momentánea, estoy motivado en este momento por algo en particular, y una vez que eso se lleva a cabo, se acaba la motivación. O puede ser que en nuestra personalidad tengamos lo que se llama tendencias a la acción más marcadas. Entonces, para que nosotros podamos accionar, no vamos a necesitar tanto de una motivación del momento, sino que de por sí ya tenemos como más, entre comillas, tendencia a la acción justamente, ¿no? Y cuando hablamos de motivación vamos a hablar de características o componentes. Y la primera es la activación. La activación, pensándolo muy sencillo, es la necesidad de tener energía para ir a la consecución de algo. Y eso, desde un organismo físico, biológico como somos nosotros, lo obtenemos a partir de la energía potencial que nos da la comida para poder tener justamente ese reservorio interior para salir a la consecución. Cuando alguien está mal alimentado, por ejemplo, no puede ir a la acción. Entonces es algo muy simple. Y tiene propiedades, este primer punto de la activación, que es, bueno, cuando alguien está motivado por algo se ve, es la conducta manifiesta. Se ve que alguien está motivado, bueno, quiero ya tal cosa, quiero anotarme en la carrera, quiero salir a caminar, quiero algo, ¿no? Se ve a los ojos del observador que hay una conducta que quiere manifestarse. Después, el segundo punto es la persistencia. Alguien que está motivado va o es esperable que se vea su accionar, que se vea su persistencia, que quiere algo y de todas maneras posibles va a buscar la manera de su consecución. Y después el tercer punto es la intensidad. Bueno, cuánta energía yo le pongo a ese objetivo que quiero conquistar, visto en mi conducta manifiesta, porque estoy activado, estoy activo, quiero hacerlo, en la persistencia y en la energía que le ponga, que se mide en la intensidad. Le pones poco, le pones mucho, estás realmente motivado con ese objetivo, querés llevarlo a cumplir, no querés. Esto se puede aplicar a cualquier situación de la vida que vos puedas preguntarte donde tenés que conseguir un objetivo. Hay actividades que nos motivan y otras actividades que son más obligaciones o deberes que no nos generan ningún tipo de motivación, pero tenés que hacerlo. Por ejemplo, no sé, ejemplo cotidiano, ir a pagar un impuesto. A nadie creo que en este mundo le motiva ir a pagar un impuesto o quizás ir al supermercado, pero tenés que hacerlo como un deber. No va a ser una actividad que te motive, que te active, que te dé intensidad, persistencia o una conducta que se muestra, manifiesta de optimismo, de alegría, sino tengo que hacerlo igual. La motivación puede ser no tener problemas con, no sé, el organismo de los impuestos del país en el que estés o alimentarte. Ese es el único fin, alimentarme, y para eso tengo que ir al supermercado, elegir los productos, hacer la cola, pagar, y por ahí te lleva 2 horas de tu tiempo. No es una actividad que te motive demasiado. Entonces, tenemos la activación, primer componente. El segundo, la dirección. La dirección es igual a objetivo. Bueno, ¿qué objetivo tengo? Quiero ser psicólogo, por ejemplo, ¿no? Bueno, esa es mi dirección. Mi activación es lo que veíamos antes. Voy a tener energía, voy a ver la persistencia y la intensidad que le ponga a este objetivo, que es, quiero estudiar una carrera universitaria. Pongamos psicólogo, pongamos abogacía, la que tengas ganas. Y ahí tenemos que ver si el objetivo está bien planteado y definido. Y después, lo importante es la variable del tiempo, si es cercano o lejano en el tiempo. Una carrera universitaria generalmente dura entre 5 y 6 años. Obviamente que el objetivo para cumplirlo es lejano. Pero después uno lo que hace es poner su objetivo, por ejemplo, por año, por ejemplo, por cuatrimestre, por ejemplo, por materia, por ejemplo, por examen de cada materia. Porque si no, al verlo tan lejos en el tiempo, muy probablemente la desmotivación pueda llegar rápido, porque generalmente queremos todo aquí, ahora y ya, y como esto va a tardar unos 5 o 6 años, mejor no lo hago.
Entonces, si yo puedo ser consciente de mí, manejar mis propias emociones, voy a poder manejar la frustración que me produce que tengo un objetivo muy lejano en el tiempo para poder intervenir en ese mecanismo que se me está generando y, por ejemplo, plantear subobjetivos. Y después la valoración que yo le dé a esos objetivos, si para mí es algo importante o es algo más banal, superficial, que no le doy tanta importancia, entonces el grado de motivación, desmotivación se va a ir fluctuando. Si no tengo una atracción por ese objetivo, por esa dirección, entonces la verdad que me voy a desmotivar rápido, no voy a tener persistencia, no voy a tener intensidad y lo que voy a hacer muy probablemente es dejarlo y hacer otra cosa o básicamente no hacer nada. Entonces, motivación, primer punto la activación, segundo punto la dirección. Pasamos al tercer punto que son las fuentes. ¿De dónde proviene la motivación? Bueno, ¿vos querés estudiar una carrera universitaria para colgarle el título en la casa a tu mamá o querés hacerlo por vos? Eso sería motivación extrínseca, de afuera, alguien que dice tenés que hacerlo. Entonces yo, la verdad que no tengo muchas ganas de hacerlo, no puedo poner demasiados límites, bueno, lo hago y te cuelgo, por ejemplo, el título en la casa de tu familiar que quiere que seas X cosa, diferente a la motivación intrínseca o interior, que es de mi propio seno interno, nace esta energía, nace esta dirección, nace esta persistencia, nace esta intensidad para poder ir a cumplir el objetivo que me planteé, pero es propio, no es por un tercero que quiere que hagas o dejes de hacer tal o cual cuestión. Estos tres puntos que mencionábamos, activación, dirección y por último las fuentes, tienen un proceso que se grafica muy fácilmente en elijo un objetivo, voy a hacer conductas para lograrlo y voy a terminar ese proceso finalizando la acción y controlando las acciones que hice. Entonces, volvemos al ejemplo del estudio de la carrera o podés poner el que tengas ganas, reemplazarlo por lo que quieras. Elijo el objetivo, quiero esto, hago un montón de conductas en el medio, activación, necesito estar activo, persisto, repito en el tiempo, busco opciones, busco información, chequeo que sea algo que yo quiera hacer y que no me dicen que lo tengo que hacer de afuera. Y una vez que lo llevo a la consecución, después me fijo cómo lo hice y que puedo modificar, que puedo controlar, que puedo mejorar para la próxima, donde tenga que ir a la consecución justamente y a la conquista de algún objetivo. Y por último, para ir cerrando un poco este tema de la motivación, hoy estuvimos hablando de la inteligencia emocional de tres componentes: conciencia de sí mismo, autogobierno emocional o templanza, como lo fuimos mencionando, y motivación. Esta es la inteligencia emocional intrapersonal. En el próximo capítulo vamos a ver la inteligencia emocional extrapersonal, o sea, para afuera, o interpersonal, mejor dicho. Lo que vimos hasta ahora es intra, y lo que vamos a ver el capítulo que viene es interpersonal, yo en relación con otros, donde entra la empatía y las denominadas artes sociales. Pero para ir cerrando la motivación, teníamos activación, dirección y por último fuentes. Y tenemos que pensar también en que dentro de la motivación el optimismo es el gran motivador, ¿no? Es muy diferente que una persona con pensamientos positivos encare un objetivo a una persona que está repleto de pensamientos negativos encare el mismo objetivo. Obviamente que el optimismo es generador de esperanza, el negativismo, los pensamientos negativos son generadores de justamente lo opuesto, de desesperanza. Por lo tanto, antes de que cumpla su objetivo, muy probablemente ya me sienta abatido porque alguna frustración siempre nos puede pasar en el proceso que hablábamos y ya puedo dejar automáticamente. Es diferente a una persona que puede persistir, diferente a una persona que puede interpretar lo que sucede de una manera positiva o con esperanza al menos y no negativa y con desesperanza. Porque cuando hablamos de esperanza, vamos a referirnos a este concepto como creer que uno tiene la voluntad y también los medios para alcanzar sus objetivos, sean estos cuales
fueran. Esto es una frase de un autor, de Snyder, que lo que básicamente ahí está planteando es, bueno, ¿tengo la voluntad de hacerlo? Como hablábamos al inicio, el trabajo interno requiere constancia, voluntad, tiempo. En esto es lo mismo. ¿Tengo la voluntad? Pero ponele que tengo la voluntad. ¿Tengo los medios? Puedo tener mucha voluntad y no tener los medios. Bueno, voy a tener que ocuparme de buscar esos medios. O puedo no tener voluntad y tener los medios. Bueno, hay que ver cuál es la ecuación que se genera ahí. Pero lo primero que tenés que preguntar es, ¿tengo la voluntad para hacerlo? ¿Esto me motiva de afuera? ¿Me están motivando otros, pero yo no la tengo, la motivación interior? Por eso cuando muchos medios o hoy en día solo se habla, los coaches sobre todo, de motivar, bueno, no podemos tener solamente en cuenta esta variable. Uno a veces puede estar motivado y tener trabas emocionales interiores de las profundidades de nuestra psiquis que no permiten llevar a cabo ese objetivo aunque esté motivado. Entonces no es tan simple el tema, pero es uno de los componentes de la inteligencia emocional. Y justamente desde la inteligencia emocional, la esperanza se define como que uno no va a caducar o ceder ante la ansiedad, a una actitud de derrota, ni a una actitud fatalista o derrotista, justamente, valga la redundancia, o de ánimo depresivo, cuando te enfrentes a desafíos o pequeñas frustraciones, ¿no? Esa es la inteligencia emocional que, relacionado a la esperanza, es muy importante. Porque el optimismo, justamente, que es el generador de esperanza, es la actitud interior que evita que uno caiga en la apatía, en el derrotismo, en la frustración, en el fracaso. Porque recordemos que no son los eventos que suceden, sino la manera que tenemos de interpretarlos. Son los lentes con los cuales miramos nosotros lo que sucede. Si yo apago todas las luces de esta habitación y me pongo anteojos de sol o anteojos para el sol, filtros solares en los ojos, voy a ver todo muy negro. Pero si salgo a la calle, es un día recontrasoleado, me pongo los anteojos de sol y voy a ver claro. Voy a ver mucho mejor que si no los tendría, porque el sol lo que haría es enceguecer mi vista. Ese ejemplo es lo que resume justamente que no son los eventos, sino la interpretación que nosotros tenemos de ellos, ¿no? Y una persona optimista considera o tiene en cuenta o piensa que el fracaso es algo que puede ser modificado, que cuando hay algo que no me sale mal, puedo cambiarlo, y lo ven como una oportunidad. Lo ven como una oportunidad de cambio a eso que sale aparentemente mal. En cambio, el pesimista lo que hace es asume la culpa de ese fracaso, se pone a él como primer responsable del fracaso y como que esto no tiene vuelta atrás, como que no tiene capacidad de cambio. Entonces, miren qué diferencia, ¿no? Que radica en la manera que tenemos de interpretar la vida, y que eso justamente se crea en la primera infancia, sobre todo en cómo nuestro entorno, nuestros padres o cuidadores o con quien uno se haya criado, interpretaba las situaciones que estaban sucediendo, sea a través del pesimismo, sea a través del optimismo, sea a través de la esperanza, de la desesperanza. Pero la diferencia es, un optimista ve que las cosas se pueden cambiar y que son oportunidades de aprendizaje. En cambio, el pesimista lo ve como una carga o como una culpa y como algo que va a perdurar en el tiempo y que no va a modificarse, que no va a cambiar. Y para ir cerrando ya este capítulo, nos referimos a un concepto más que está dentro de la motivación y que está dentro de la inteligencia emocional, que es la autoeficacia, y se relaciona directamente con el optimismo y con la generación de esperanza. ¿Qué es la autoeficacia? Es la percepción que uno mismo tiene de uno, de cómo enfrenta las situaciones y de que va a poder con las situaciones que se le presentan, ¿no? Es creer que yo tengo dominio sobre las situaciones. No hay nada más desesperante que pensar que uno no tiene injerencia en una situación que sucede. Eso es lo que más desesperación genera, cuando uno piensa que no depende, que uno no puede intervenir, que no puedo controlar lo que está sucediendo. La autoeficacia es justamente la creencia de que yo puedo, de que tengo las herramientas interiores para afrontar lo que pasa. Es muy importante al hablar de optimismo y al hablar de esperanza. Los pesimistas generalmente la autoeficacia puntúan en un test muy bajo, en una escala puntúan muy bajo, porque se consideran ellos mismos que generalmente los eventos los dominan
a la persona y no que ellos pueden dominar los eventos que suceden. Entonces, es muy importante la noción de autoeficacia, es muy importante el poder ver cómo yo me percibo a mí mismo, ¿sí? Como pesimista, como optimista, como alguien que tiene esperanza, como alguien desesperanzado, como alguien que se resigna, como alguien que puede afrontar los hechos que pasan en la vida y ver qué habilidades tengo para afrontar. Y si no las tengo, pedir ayuda para adquirirlas, ¿no? Los recursos interiores emocionales. Es como que vos tengas que arreglar algo que se rompió en tu casa y no tengas herramientas físicas concretas, un destornillador, un martillo, una llave francesa, lo que necesites y no lo tengas. Y solamente por ahí tengas una tijera. Y bueno, no vas a poder, porque necesitas el recurso adecuado para lo que tenés que arreglar. Esto es lo mismo. Si yo ante cada situación que se me presenta tengo un solo recurso con el que puedo actuar, que puede ser enojarme e irme, que puede ser gritar, que puede ser deprimirme, que puede ser la ansiedad, el que quieras, ahí se necesita adquirir recursos e ir puliendo toda la parte que tiene que ver con la manera de afrontar las situaciones. Entonces vamos cerrando este capítulo. En el primero vimos toda la parte del mundo emocional, describiéndolo con los ejercicios correspondientes del registro emocional diario. En este capítulo vimos, ya entramos en la inteligencia emocional, en los 3 puntos que tienen que ver con la inteligencia emocional intrapersonal, que son la conciencia de uno mismo, el autogobierno emocional o autodominio emocional y la motivación. Ya en el próximo vamos a ver la inteligencia emocional interpersonal, que tiene que ver con la empatía y las artes sociales. Está el material de trabajo en la página, así que te pido que te tomes un rato y que puedas responder esas preguntas. Esas preguntas son a modo disparador, ustedes pueden agregar las que quieran, les recomiendo que puedan tener un cuadernito o un bloc de notas o algo para ir anotando sensaciones, emociones, qué me va pasando con esto, para que puedan ya sumergirse más en las profundidades de su propia conciencia.